Capítulo 30. El altar para quemar incienso. Construye un altar de madera de acacia para que quemes incienso. Será cuadrado y medirá 44 centímetros de largo, 44 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Los cuernos del altar formarán una sola pieza con él. Cubre con oro puro los lados, la tapa y los cuernos. Ponle un borde de oro alrededor. Coloca 2 argollas de oro en cada uno de los 2 costados del altar, debajo del ribete, para que sirvan para pasar por ellos las varas con las que se transportará el altar. Haz 2 varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Coloca el altar delante del velo que está ante el cofre del pacto, ante la tapa que cubre el testimonio, donde me voy a encontrar contigo. Todas las mañanas, mientras alista las lámparas, Aarón quemará incienso sobre el altar. También al atardecer, mientras vuelve a revisar las lámparas. Así, siempre se quemará incienso frente al Señor. No uses este altar para quemar ningún otro tipo de incienso u ofrenda, ni para ofrecer cereales, ni libación alguna. Una vez al año, Aarón celebrará sobre los cuernos del altar un sacrificio para el perdón de los pecados. Se ofrecerá la sangre de sacrificio para el perdón de los pecados una vez al año de generación en generación. El altar quedará consagrado al Señor. El impuesto del templo. El Señor le dijo a Moisés: haz un censo de los israelitas para saber cuántos hay. Siempre que hagas un censo, cada persona debe pagar un impuesto por sí mismo al Señor para que nada malo le suceda al pueblo cuando se haga el censo. Todo el que sea censado pagará 5 gramos de plata, pesados conforme a la mitad del peso oficial del santuario, que es de 10 gramos. Estos 5 gramos de plata son una ofrenda al Señor. Lo pagará toda persona mayor de 20 años que sea censada. Ni el rico pagará más de 5 gramos de plata, ni el pobre pagará menos. Este pago será una ofrenda al Señor para pagar por su vida. Recoge esta plata del pueblo de Israel y úsala para el servicio de la carpa del encuentro. Será una forma en que el Señor se acuerde de su pueblo, de que dieron el rescate por su vida. El lavamanos. El Señor le dijo a Moisés: haz un lavamanos de bronce y colócalo sobre una base de bronce. Colócalo entre la carpa del encuentro y el altar, y llénalo de agua. Aarón y sus hijos se lavarán los pies y las manos con esa agua. Cada vez que entren a la carpa del encuentro o se acerquen al altar para presentar una ofrenda quemada al Señor, deben lavarse con agua. De esta forma no morirán. Se lavarán las manos y los pies para no morir. Esta es una ley que Aarón y sus descendientes seguirán por siempre. El aceite de consagrar. El Señor le dijo a Moisés: consigue las mejores plantas aromáticas, 500 medidas de mirra líquida, 250 medidas de canela aromática, 250 medidas de caña aromática, 500 medidas de casia y 3,5 litros de aceite de oliva. Todas esas medidas conforme al peso oficial del santuario. Como un perfumero hace sus preparaciones, mezcla todo eso para preparar un aceite aromático santo de consagrar. Derrámalo sobre la carpa del encuentro, el cofre del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar para los sacrificios que deben quemarse completamente y todos sus utensilios, y el lavamanos y su base. Así los consagrarás y serán sagrados. Todo lo que toque esos objetos quedará consagrado. Derrama aceite sobre Aarón y sobre sus hijos para consagrarlos como mis sacerdotes. Dile al pueblo de Israel: este será mi aceite santo de consagrar de generación en generación. No intenten hacer una imitación ni lo derramen sobre ningún ser humano. Está consagrado y se tratará como algo sagrado. Si alguien trata de hacer una imitación o se la suministra a un extraño, debe expulsarlo de la comunidad israelita. El incienso. Capítulo 27. El Señor le dijo a Moisés: toma una cantidad igual de las siguientes plantas aromáticas. Construye un altar cuadrado, resina, de madera de acacia, que mida 2 metros y 20 centímetros de cada lado, con ellas y 1 metro y 30 centímetros de alto. Y sagrado, haz 4 cuernos para bien 4 esquinas, que formen una sola pieza con el altar y recubre de bronce el altar. Y colócala todos los utensilios y herramientas que van a ser utilizados en el altar deben ser de bronce. Sagrada para ustedes. Fabrica portazanizas, este incienso de esta forma particular y solamente para usar
en la limpieza de las cenizas del altar. Haz también una rejilla de bronce y coloca 4 argollas de bronce en cada una de las 4 esquinas. Lo deben expulsar de la comunidad la rejilla bajo del borde del altar para que quede a media altura. Capítulo 31. Haz varas de madera de acacia para el altar y recúbrelas de bronce. Mete las varas entre las argollas que hay a ambos lados del altar. Con estas varas se carga el altar. El altar debe ser hueco, lo voy a llenar con el Espíritu de Dios, tal como se te mostró en el monte, y aptitud para realizar alrededor de la carpa sagrada. Diseñar, haz un patio para la carpa sagrada y bronce. El lado sur y colocar una pared de cortinas de 44 metros de largo. Toda clase de obra artística. Estarán hechas de lino fino. Como ayudante, haz que tenga 20 postes y 20 bases de bronce. De la tribu, los ganchos de los postes y los anillos serán de plata. A todos los hombres hábiles para que se encarguen de hacer el trabajo que yo te ordené. Metros de largo. La carpa del encuentro, el cofre del pacto, la tapa de cofre y todos los accesorios de la carpa del encuentro. En el lado occidental del patio habrá una pared de cortinas de candelabro metros de largo con sus 10 postes, el altar para quemar incienso. La parte oriental del patio también medirá, deben quemarse completamente, y sus utensilios. En el lado oriental quedará la entrada del patio. La ropa tejida de lados de la entrada tendrá cortinas de 6 metros y 60 centímetros de largo. 3 postes, el aceite aromático de consagrado. El otro lado también tendrá cortinas de 6 metros y 60 centímetros de largo. Harán todo esto y 3 bases, como te lo ordené. Haz una cortina de 8 metros y 80 centímetros de largo para el Señor le dijo a Moisés: hazla con lino fino de Israel azul. Cumplirán mis normas respetando imágenes en la cortina, ya que será una señal entre ustedes y yo, de generación en generación. Todos los postes que hay alrededor del patio tendrán argollas y ganchos de plata y bases de bronce. Respetarán el día de descanso porque es un día sagrado para metros de largo. Condenarán a muerte de ancho y 2 metros y 20 centímetros de alto. Las cortinas serán de lino fino y las bases de bronce. Se trabajará serán de bronce todos los utensilios usados en las ceremonias de la carpa sagrada, y también serán de bronce las estacas de la carpa sagrada y las estacas del patio. El pueblo de Israel respetará el día de descanso a los israelitas cumpliendo de traigan el mejor aceite de oliva prensada. Es un pacto mantén encendido permanentemente el candelabro con este aceite. Y yo, Aarón y su señor, trabajó durante 6 días para que esté encendido permanentemente, ardiendo día y noche en la presencia del Señor. Descansó. Ellos estarán en el primer cuarto de la carpa del encuentro, al otro lado de la cortina, 2 tablas del testimonio, los 2 cuartos. Las tablas escritas de Israel y sus descendientes deben obedecer esta ley. Capítulo 32. El becerro de oro. Capítulo 28. El pueblo vio que Moisés estaba la ropa de los sacerdotes. Así haz que se te presenten alrededor de Aarón y de sus hijos Nadab, y Abiú, unos dioses Eleazar, para que nos guíen, porque no sabemos qué le pasó a Moisés. Entre todos los israelitas, ellos van a ser mis sacerdotes. Aarón le dijo al pueblo: a tu hermano Aarón ropa los aretes de oro, que sus esposas, hijos e hijas, mándala a hacer con los que yo les di la habilidad para confeccionarla. Entonces todo el pueblo se quitó los aretes de oro de las orejas y se los llevaron a ser mi sacerdote. Aarón recibió la ropa que confeccionarán, y con un cincel le dio la forma de un becerro, la capa, luego la túnica bordada, el turbante y el cinturón. Aquí están tus dioses. Ropa sagrada a tu hermano Estos son Aarón, los dioses que te sacaron de Egipto, para que sean mis sacerdotes. Cuando Aarón vio todo esto, en la confección de esta ropa frente al becerro y hilos de oro. Mañana vamos a celebrar una fiesta morada en honor al Señor. El efod a la mañana siguiente, el pueblo se levantó muy temprano, con hilos de oro, sacrificios que deben quemarse completamente, morada, y trajo ofrendas para festejar. Ese trabajo lo hará una persona experta. Se sentó a comer y a beber 2 sombreras con correas unidas a sus 2 extremos. Le dijo a Moisés: el cinturón debe estar unido al efod, porque debe hacerse con mucho cuidado. Cometió un terrible pecado. También se usarán hilos de oro, lino fino, se olvidaron de lo que les ordené. Hicieron un becerro de oro. Toma 2 piedras de ónice y le ofrecieron en ellas los nombres de los 12 hijos de Israel, ordenando los dioses que te sacaron de Egipto, hasta el menor. El Señor 6 nombres en una piedra y 6 en la otra. Grabarás los nombres en las 2 piedras de la misma manera que un joyero graba solo para poder descargar mi ira contra ellos. Las 2 piedras en gastes de oro de ti. Después coloca las 2 piedras en las sombreras del efod, le rogó al piedras recordatorias de los hijos de Israel. Aarón, vas a descargar tu ira contra tu pueblo sobre sus hombros delante del Señor de Egipto, demostrando un gran poder. Haz de oro los engastes, el pueblo de
Egipto podrá decir, puro 2 cadenas, trenzadas a manera de cordones, y luego asegúralas a los engastes. De la superficie de la tierra. El pectoral. Deja ya esa ira y pectoral del juicio de hacerle daño a manos expertas, tal como se hizo con el efod. Abraham se confeccionará con hilos de oro en tu nombre y les prometiste, morada voy a multiplicar a tus descendientes, será doble que sean tantos como las estrellas del cielo. Les voy a dar esta tierra a tus descendientes, de piedras preciosas, tal como lo prometí. En la primera hilera de ellos coloca un rubí, un topacio y un berillo. El Señor renunció a la idea de hacerle daño a su pueblo. Una turquesa, luego un zafiro y una esmeralda, llevando en las manos las 2 tablas de piedra del testimonio. Estaban escritas por ambos lados, por el frente y por atrás. Dios mismo hizo las piedras y él mismo estarán montadas en engastes de oro. Cuando habrá en total 12 piedras del pueblo, 12 son los nombres de los hijos de Israel. Cada piedra tendrá grabada el nombre de un hijo de Israel, como si fuera un sello. Haz cadenas de oro puro, trenzadas a manera de cordones para usarse en el pectoral. Moisés haz 2 argollas de oro y colócalas en los 2 extremos de oro y al pueblo bailando. Entonces arrojó las tablas contra el suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie los cabos de las 2 cadenas a los 2 extremos del pectoral y átalos a las sombreras del efod por la parte delantera. Haz otras 2 argollas de oro y colócalas en los otros 2 extremos del pectoral en el borde interior, junto al efod. Haz 2 argollas de oro más y colócalas en las sombreras del efod. ¿Qué te hizo este pueblo para que los hayas llevado a cometer un pecado tan grande por encima del cinturón del efod? Señor, no te enojes conmigo. Tú sabes que este pueblo siempre ha estado dispuesto a hacer el mal. Ellos me dijeron, haznos unos dioses para que nos guíen, porque no sabemos qué le pasó a Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. Portará entonces yo les dije los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, cerca de su corazón. Luego lo arrojé en el fuego al Señor. Y salió este becerro. Con el Urim, Moisés y el Tumim vio que el pueblo estaba fuera de control, convirtiéndose en motivo de burla de sus enemigos, cuando el Aarón no los había controlado. Así Aarón llevará permanentemente cerca de la entrada del campamento, el juicio de los israelitas. Que se acerquen a mí los que están del lado del Señor de los sacerdotes. Todos los levitas con tela se le unieron. Toda la capa del efod. Moisés les dirá una abertura en el centro para meter la cabeza. Dios de Israel dijo, el borde de la abertura, tome cada uno de ustedes la espada y vaya de un extremo al otro del campamento, matando a su hermano, su amigo y vecino. Confecciona granadas de tela azul, morada y roja. Ese día, cuélgalas en el borde inferior de la capa y cuelga una campanita de oro entre cada granada. Hoy el Señor los eligió por una granada enseguida de una campanita de oro. Así que hoy otra los bendice, seguida a la mañana otra campanita de oro. Moisés le dijo al pueblo, sucesivamente, ustedes cometieron un gran pecado. Sin embargo, deberá llevar puesta esta capa donde está el Señor para ver si puede hacer algo para que Él los campanitas sonarán cuando Aarón entre al lugar santo ante el Señor y cuando salga. Por favor, escúchame. Se librará este pueblo cometió un gran pecado por haberse hecho dioses de esta inscripción. Ahora, en ella, perdónalos por su pecado. Dedicada a los perdonas, bórrate la placa del libro, cinta azul de tal modo el Señor le dijo sobre la parte delantera del turbante. Que borro de mi libro, Aarón son a los que cometen sobre su frente y así llevará toda culpa al pueblo. Si hay algo que no esté bien en las ofrendas que el pueblo para guiarte, pero él tiene que llevar siempre la placa en su frente que han pecado contra mí, acepte las ofrendas. Luego teje con lino fino la una placa bordada sobre el pueblo y se enfermaron por haber adorado al becerro de oro por manos les había hecho. También harás túnicas, cinturones y turbantes para los hijos de Aarón, y de esa manera les darás la carpa temporal del encuentro. Así vestirás a tu hermano Aarón, le dijo a Moisés. Luego tú derrama el pueblo que sacaste de Egipto, deben salir de aquí e irse a la tierra que le prometí a Abraham para que puedan ejercer como sacerdotes. Se las daré a ellos en ropa interior que los voy a mandar a un ángel delante de ti y voy a sacar a los cananeos y sus hijos tendrán puesta esa ropa siempre que vayan a la carpa del encuentro y vayan a la tierra que rebosa de leche y miel en el lugar santo. Yo no los voy a acompañar porque ustedes no cometerán falta y se librarán de la muerte. Podría terminar una ley que deben cumplir. Siempre Aarón lo escuchó esa mala noticia y se puso muy triste. Nadie se puso las joyas porque el Señor le dijo a Moisés, la ceremonia al pueblo de Israel. Ustedes son muy tercos. Te voy a decir lo que harás con Aarón y sus hijos para consagrarlos como solo por un momento con ustedes. Consigo un becerro y todas las joyas mientras decido qué voy a hacer con ustedes. Luego toma harina fina de trigo y haz pan sin levadura, tortas con aceite de oliva y sin levadura, y hojuelas sin levadura rociadas con aceite. Los colocarás en un canasto y me los ofrecerás. Aquel que quería pedirle algo al Señor y los dos debía ir a la carpa del encuentro, llevar a Aarón y a sus hijos a la entrada de la carpa del encuentro y todos se ponían de pie y cada uno se paraba en la entrada de su carpa.
observaban a Moisés la capa cuando entraba en la carpa y el pectoral. Cuando Moisés entraba en la carpa, una columna de nube bajaba y se colocaba el turbante en la cabeza de la carpa, placa sobre el turbante que lo consagra como sacerdote. El Señor le hablaba a Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube frente a la entrada de la carpa del encuentro, se inclinaba frente a la entrada de su propia carpa. Desatarás los cinturones en la cintura, le hablaba a Moisés cara a cara, a sus hijos, como quien le habla, enrollarás los turbantes. Entonces Moisés regresaba al campamento, quedarán consagrados sacerdotes. Así es como consagrarás a Aarón y a sus hijos. Ve la gloria del Señor. Lleva el toro frente a la carpa del encuentro y haz que Aarón y sus hijos a este pueblo, pero no me dijiste a quién ibas a mandar conmigo. En la entrada de la carpa del encuentro, que me conocías muy bien y estabas contento conmigo. Toma un poco de la sangre del toro y úntala con los dedos planes para así seguir siendo de tu agrado. De la sangre, acuérdate de que todo este pueblo es tuyo. Yo mismo te voy a guiar, la grasa que cubre los intestinos, la parte grasa del hígado. Si tú no vas a ir con nosotros, y la grasa que no nos hagas ir de aquí, quema toda esta grasa. ¿Cómo voy a saber que estás contento con tu pueblo y conmigo si no vas a acompañarnos? Sal del campamento, acompáñanos, tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todas las otras naciones de la tierra. Diles a Aarón y a sus hijos, le dijo Moisés, sus manos sobre la cabeza de uno de los carneros. Estoy contento contigo y te conozco por tu nombre alrededor del altar. Moisés dijo, córtalo en pedazos, que me dejes ver tus intestinos y las patas, y ponlos junto con los otros pedazos y la cabeza ante ti, y quema todo el carnero en el altar, como sacrificio que debe quemarse completamente. Tendré misericordia de quien yo quiera, es una ofrenda de comida de quien yo quiera, agradable al Señor. Pero no vas a poder ver mi cara, porque ningún ser humano puede ver mi cara. Pongan sus manos sobre la cabeza del otro carnero. Aquí hay un lugar cerca del carnero. El Señor toma un poco de sangre y úntasela a Aarón y a sus hijos. Cuando mi gloria pase por ese lugar, te meteré en una grieta de la roca y te cubriré dedo humano hasta que yo haya pasado. Luego, cuando quite el resto de la sangre, ver mi espalda al altar, pero no mi rostro. Toma un poco de la sangre y el aceite de consagrar que Capítulo quedó sobre 34. el altar, y rocíalo sobre Aarón las y su nuevas ropa, tablas de piedra. y sobre sus hijos el y su Señor ropa. le dijo a Moisés, Así quedarán consagrados corta 2 tablas de Aarón, piedra sus hijos iguales a y las su primeras ropa. que rompiste. Quítale la grasa Voy a al escribir carnero, en esas la tablas grasa de las la mismas cola, palabras la que grasa escribí en las cubre sus primeras. entrañas, Prepárate para subir hígado, mañana temprano a la de cima los del monte riñones Sinaí y la del muslo para derecho. esperarme ahí. Este será Ningún el carnero otro que debe se utilizará acompañarte para ni debe haber consagrar a nadie Aarón más como en todo el sacerdote. monte. Ninguna Luego oveja saca o del rebaño canasto debe que pasar pusiste frente a la Señor, montaña. uno de los Entonces panes, Moisés una cortó torta 2 hecha tablas con de aceite piedra iguales a las hojuela. anteriores. Coloca A la mañana todo esto en siguiente las se manos de levantó Aarón temprano y sus hijos, con las tablas y en hace sus el manos movimiento de subió al monte Sinaí ofreciéndolos tal al como el Señor. Señor le había Después, ordenado. el Retírales Señor todo eso bajó en en las las manos manos y y quema quedó todo ahí con con él el y altar, pronunció su junto nombre. con el cordero. El Señor pasó frente a él y le dijo completamente. Yahvé, de olor el Señor, del Señor, es Dios misericordioso y compasivo, que no se enoja el con pecho del facilidad, carnero, lleno de fiel amor, ceremonia para consagrar al muestra su fiel amor por 1000 generaciones ante el Señor, y perdona culpas, ofensas y pecados. Te comerás tú. Sin embargo, consagrarás el castigar a los muslos del carnero que fueron agitados en el aire y a consagrar como sacerdotes a Aarón y la cuarta generación, luego los pecados de sus a ellos para que se rápidamente. Moisés se postró rostro en tierra y lo adoró diciendo, si realmente estás contento conmigo, acompáñanos aunque ellos sean tercos. Perdónanos las maldades que hemos hecho y acéptanos como tu pueblo. Esa ropa entonces pasará a sus descendientes. Voy a hacer un pacto frente a tu pueblo y voy a realizar milagros que no se han visto nunca antes en la tierra. Usará la pueblo verá las obras del Señor porque voy a realizar un acto asombroso con ustedes para oficiar. Obedece lo que hoy te ordeno y yo expulsaré de la presencia de ustedes a los amorreos, cananeos, sacerdotes, fereceos, heveos y jebuseos. Ten cuidado, no hagas ningún pacto con el pueblo que vive en las tierras donde ustedes van a vivir. Si haces pactos con ese pueblo, ellos te traerán problemas para quitarles los pecados, derribar sus altares y consagrarlos como sacerdotes. Y nadie más debe comer esas cosas porque son sagradas. No adores a ningún otro Dios. Si sobra un poco de carne o de pan, muy celoso. Hasta el otro día, su nombre es Dios celoso. No se le deben comer, que no hagas ningún pacto con la gente que vive en esa tierra. Sus hijos hagan exactamente con ellos, como te dije. Corres el riesgo de abandonarme y comenzar a adorar a sus dioses. Debe de que uno de sus pueblos termine invitándote un toro cada día ofreciéndolo como sacrificio o de querer elegir a algunas de sus hijas para que se casen una manera de purificar el altar. Ellos adoran a dioses falsos y te
llevarán a ti a hacer lo mismo. Consagrarlo. No harás ídolos de 7 días purificarás el altar. Celebra las fiestas de los panes sin levadura. Luego comerás pan sin levadura durante 7 días en el mes de Aviv, que es la fecha indicada, tal como te lo ordené, todos los días, ya que en el mes de Aviv saliste de Egipto. En el altar todos los hijos mayores me pertenecen. Ofrecerás todos los machos por la mañana mayores de tu ganado, tanto de vacas como de ovejas, el primer cordero. Ofrece también un poco más del hijo mayor de un burro, lo rescatarás pagando a cambio de aceite de oliva fino. Si no lo quieres rescatar, le romperás el cuello. Darás rescate por todos tus hijos mayores. Nadie debe venir ante mí sin una ofrenda. Trabajarás 6 días, pero descansarás en el 7º día, aún en las épocas de siembra y cosecha. Celebrarás la fiesta de las semanas, la de los primeros frutos de la cosecha de trigo. Después, al final del año, celebrarás la fiesta de la cosecha. 3 veces al año, todos los hombres se presentarán ante el Señor, Dios de Israel. Cuando vayas a tu tierra, voy a echar a tus enemigos y voy a ampliar tus fronteras. Nadie intentará adueñarse de tu tierra mientras vas esas 3 veces al año a donde está el Señor, tu Dios. Cuando me ofrezcas sangre de un sacrificio, no me ofrezcas pan que tenga levadura al mismo tiempo. No dejes hasta la mañana siguiente carne que haya sobrado de la Pascua. Lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de los primeros frutos de tu cosecha. No cocines al cabrito en la leche de la mamá del cabrito. 30. Luego el Señor le dijo a Moisés, para quemar incienso. Escribe lo que te acabo de decir. Construye un altar de madera de acacia son el pacto que hice contigo y el pueblo de Israel. Moisés se quedó ahí con el Señor durante 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Escribió en las tablas las palabras del pacto, que son una sola pieza con mandamientos. Cubre con oro cara brillante de Moisés, la tapa y los cuernos. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, llevaba consigo las 2 argollas de oro en cada uno de los 2 costados, de que por haber hablado con Dios del ribete de su rostro, para que sirvan para pasar por ellos cuando las varas con todos los israelitas vieron que la piel de Moisés estaba brillando de acacia, les dio miedo acercarse. De oro. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los líderes del pueblo fueron a donde él estaba. Moisés habló con ellos y luego todo el pueblo de Israel se acercó. Todas las mañanas mientras salió los mandamientos que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablarles, se cubrió la cara con un velo. Siempre que Moisés iba a hablar con el Señor, se quitaba el velo de la cara. No uses cuando salía, para quemar, le contaba al pueblo de Israel lo que él le había ordenado. Y para ofrecer cereales, el pueblo veía que la piel de su cara brillaba. Moisés se cubría la cara con el velo sobre los cuernos del altar hasta que volvía a hablar perdón de los pecados. Se ofrecerá la sangre de sacrificio para el perdón de los pecados una vez al año de generación. Norma sobre el día de descanso. El altar Moisés reunió a todos los israelitas y dijo: les voy a dar las órdenes que el Señor pide que el Señor le trabajarán durante 6 días. Haz un censo de los israelitas para saber cuánto ofrecerán al Señor. Siempre que hagas el que trabaje ese día será condenado a muerte. El día de descanso al Señor no encenderán para que nada malo suceda al pueblo cuando se haga el censo. Ofrendas para la carpa sagrada. Que sea censado, Moisés 5 gramos de israelitas pesados. Esto es lo que el Señor les ordenó que hicieran del santuario. Recojan entre ustedes una ofrenda al Señor. Estos 5 gramos todo el que voluntariamente quiera al Señor traerá una ofrenda al Señor. Lo pagará toda persona mayor de 20 años que sea censada. Bronce, tela azul morada y roja, vino fino, pelo de cabra, pagará cueros de carnero teñidos. Este pago será una ofrenda al Señor madera de acacia por su vida. Aceite para lámparas, plata, perfume para el aceite de consagrar, úsala para el servicio de la carpa del encuentro. Piedras de ónice y otras piedras preciosas para colocar en el efod y en el pectoral. Todos los que tengan habilidades artísticas deben venir a hacer lo que el Señor ordenó. Haz un santuario de bronce y colócalo sobre una base de bronce, sus marcos, colócalo sus varas, sus columnas y sus bases, y llénalo de pacto con sus varas y sus hijos. Se lavarán los pies y las manos donde está el cofre. Cada vez que entren a la carpa del encuentro o se acerquen al altar para presentar una ofrenda para la iluminación con sus deben lavarse con lámparas y el aceite para iluminar, el altar para quemar el incienso las manos y los pies para no morir. Consagrar. Esta es una ley aromático y sus descendientes, la cortina que cubre la puerta de la entrada de la carpa sagrada, de consagrar. El altar para los sacrificios que deben quemarse completamente con las mejores plantas aromáticas, varas y utensilios, 500 medidas de mirra su base, las cortinas del patio con sus columnas y sus bases, la cortina que cubre la entrada del caña aromática, las estacas para sostener la carpa sagrada y 3 estacas para sostener las cortinas, cuerdas del patio, toda la ropa que han de hacer para que los sacerdotes oficien en el santuario, sus preparaciones, sacerdote Aarón y la ropa para sus hijos aceite aromático como sacerdotes,
consagrar. Derrama la ofrenda del pueblo del encuentro. Luego, el cofre de los israelitas, la mesa y todos estaba Moisés. Todo el candelabro y todo buena voluntad vino, el altar de una ofrenda al Señor, el altar para los sacrificios que deben quemarse completamente de la ropa sagrada. Todos los hombres y las mujeres que voluntariamente quisieron trajeron broches, serán aretes, anillos, brazaletes y todo tipo de joyas de oro, dándole así al Señor ofrendas de oro. Sus hijos para consagrarlos como mis sacerdotes, el azul, morada y roja, cueros de carnero teñidos, aceite santo de consagrar de generación en generación, plata o bronce, lo daba ofreciéndolo al Señor, y lo derramen sobre por alguna razón tenía madera de acacia, la llevaba. Y se las mujeres que tenían la habilidad de tejer a mano trata de hacer la imitación o se la suministra a un extraño y roja, debe expulsarlo de la comunidad de mujeres que tenían capacidades artísticas, hilaron pelo de cabra. El Señor le dijo a Moisés, piedras de onice, tomó una cantidad igual de las siguientes plantas aromáticas y en el pectoral. Además, trajeron especias aromáticas, incienso para las lámparas, prepara con ellas consagrar y también incienso aromático y sagrado, todos los israelitas que buenamente quisieron le llevaron ofrendas al Señor para construir todo lo que el Señor le ordenó a Moisés. Colócala frente al testimonio en la carpa del encuentro donde yo me presento ante ti. Moisés le dijo, será sagrada para ustedes. El Señor eligió a Bezalel, hijo de Uri, y nieto de Hur, solamente para el Señor, y lo llenó del espíritu de Dios con sabiduría, inteligencia. Si alguien hace para realizar todo tipo de trabajo, para olerlo, diseñar y trabajar con oro, plata y bronce, cortar y montar piedras preciosas y hacer toda clase de carpintería artística. Dios le dio habilidad para enseñar a Bezalel. El Señor le dijo a Moisés, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, elegí a Bezalel, les dio también habilidad para realizar los trabajos de carpintero y orfebre. Lo voy a llenar con el espíritu de Dios, con sabiduría, morada y roja y aptitud para realizar todo. Son capaces de realizar cualquier trabajo, de trabajar con oro, plata y bronce, cortar y colocar piedras preciosas, capítulo 36, con madera y hacer toda clase de obra artística. Así que Bezalel le ha dado como ayudante, todos los otros que tengan habilidades harán lo que el Señor les ordenó. El Señor les dio esa capacidad para realizar todo el trabajo necesario para que se encarguen de hacer el trabajo que yo te ordené. Llamó a Bezalel, la carpa del encuentro, y a todos los demás de los que el Señor les había dado habilidades. Y todos fueron porque querían la carpa del encuentro. Moisés, la mesa, entregó todas las ofrendas que el pueblo había dado para la construcción del santuario, accesorios, el altar para quemar incienso, el altar para los sacrificios que deben quemarse completamente y sus utensilios, el lavamanos con su base, la ropa tejida del sacerdote Aarón y la ropa tejida de sus hijos. El pueblo está trayendo mucho más de lo que necesitamos para construir el aceite aromático. El Señor nos pidió. El incienso aromático dio una orden y ellos se encargaron de trabajadores por todo el campamento, tal y como te lo ordené. Hombre ni mujer, el día haga más ofrendas para la construcción del santuario. El Señor le dijo a Moisés, así se le prohibió al pueblo, dile al pueblo de Israel, más ofrendas, mis normas, había llevado más día de descanso para realizar, ya que será una señal entre ustedes y yo, la carpa sagrada en generación. Luego, los trabajadores expertos, soy el Señor, comenzaron a hacer la carpa sagrada con 10 cortinas el día de descanso, porque es un día sagrado para ustedes. Roja. Condenarán a muerte al que no respete el día bordados hábilmente. Cada cortina medía 12 metros y medio de largo y 2 metros de ancho. Se trabajará. Todas las cortinas eran del mismo tamaño. Unieron las cortinas en 2 grupos de 5 cortinas. El día sagrado del Señor. Utilizaron lana azul para hacer el día de descanso en la última cortina del primer grupo. El pueblo de Israel hicieron lo mismo para el descanso y seguirá cumpliendo 50 presillas a la última cortina del primer grupo y 50 presillas a la última cortina del pueblo de Israel. Y las presillas quedaron una frente a la otra. 6 días para hacer el cielo y la tierra, argollas de oro para unir las 2 cortinas por las presillas y descansó. Así la carpa sagrada terminó de hablarle a Moisés en el monte Sinaí. Hicieron otra carpa para que sirviera de techo para la carpa sagrada escritas. Usaron 11 cortinas hechas de pelo de cabra. Todas estas cortinas eran del mismo tamaño. Cada una medía 13 metros y medio de largo y 2 metros de ancho. El Señor le dijo a Moisés para formar un grupo y cosieron también las otras 6 cortinas deben salir de aquí e irse a la tierra que le prometí a Abraham, 50 presillas en el borde de la última cortina de cada uno de los 2 descendientes. Hicieron voy a mandar a un ángel delante de ti y voy a sacar a los cananeos. Hicieron también 2 cubiertas para la carpa de afuera, y jebuseos de su tierra, hecha de cueros de carnero, la tierra que rebosa de leche y miel, hecha de yo no los voy a acompañar porque ustedes
tablas con madera de acacia para sostener la carpa sagrada. Podría terminar. Cada tabla medía 4 metros y medio de alto. El pueblo escuchó esa mala noticia y se puso muy triste. Cada tabla tenía 2 varas joyidas porque la una le dijo a Moisés: así fabricaron todas las tablas de la carpa sagrada. Ustedes son muy tercos para poner en la carpa sagrada. Puedo llegar a destruirlos. 20 tablas para viajo solo por un momento. 40 bases de plata para las tablas. Todas las joyas mientras decido tenía 2 bases. ¿Qué voy a hacer con una para cada espiga? También hicieron 20 tablas para poner al lado norte de la carpa y 40 bases de plata para colocar 2 bases debajo de cada tabla. Para la parte trasera de la carpa sagrada, hacia el occidente, quería pedirle algo al Señor, debía ir a la carpa del encuentro fuera de atrás de la carpa sagrada. Cuando Moisés iba a la carpa, las tablas de las esquinas eran dobles, cada uno separadas por abajo, pero unidas por arriba. Observaban a Moisés. Había un total de 8 tablas y 16 bases. Cuando Moisés entraba en la carpa, una columna de nube bajaba y se colocaba frente a la travesaños de madera de acacia del encuentro. 5 para las tablas de un lado de la carpa sagrada, 5 para las tablas del otro lado y 5 para las tablas de la carpa del encuentro. Se inclinaba frente a la entrada de su travesaño central. El Señor pasaba de un lado a otro a la cara a cara, como quien le habla. Cubrieron de oro las tablas y les hicieron argollas de oro para pasar a través de ellas. Los travesaños, ya cubiertos de oro, de la carpa. Hicieron un velo con lino, Moisés, y tela azul, morada y roja. Moisés le dijo al Señor muy hábilmente: tú me dijiste que guiara a este pueblo, pero no me dieron 4 postes de madera de acacia conmigo. Los recubrieron de oro y les colocaron ganchos de oro y estabas contento conmigo. Si en verdad estás contento conmigo, enséñame tus planes para así seguir siendo con tela azul, morada y roja, todo este pueblo es tuyo. Además, yo mismo te voy a guiar, dijo el Señor. Hicieron los 5 postes con madera de acacia, los recubrieron de oro, si tú no vas a ir con nosotros, entonces no nos hagas ir de aquí. Pusieron 5 bases de bronce. ¿Cómo voy a saber que estás contento con tu pueblo y conmigo si no vas a acompañarnos? Si nos acompañas, tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todas las otras naciones madera de acacia para construir un cofre que medía 1 metro con 10 centímetros. Voy a hacer lo que me pides porque estoy contento de ancho y 66 centímetros de alto. Moisés cubrió de oro el cofre, ruego que me dejes ver tu gloria. Y le hizo un borde de oro a todo el cofre. Voy a hacer que toda mi bondad pase de oro en las 4 esquinas del cofre, 2 en un lado y delante de ti. Luego tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión de quien yo quiera. Metió las varas, no vas a poder ver mi cara porque ningún ser humano puede ver mi cara. Luego construyó una tapa de oro puro. Aquí hay un lugar cerca de mí, 1 metro con 10 centímetros de largo, puedes colocarte 6 centímetros de ancho. Cuando mi gloria pase por ese lugar, te meteré en una grieta de la roca y te cubriré con mi mano en cada extremo de la tapa para que formaran una sola pieza. Podrás ver mi espalda, estaban frente a frente mirando hacia la tapa y sus alas se extendían por encima cubriendo el cofre. La mesa, el becerro de oro. Bezalel, el pueblo mesa de madera vio que Moisés estaba demorando en bajar del monte, 90 centímetros de largo, que se reunieron alrededor de Aarón y de ancho y 66 centímetros de dioses alto. Para que nos guíen, porque no sabemos qué le pasó a Moisés de oro alrededor, el hombre que nos sacó de Egipto. Le hizo un marco de 7 centímetros de ancho, quítenle los aretes de oro que sus esposas, hizo 4 argollas de oro y las colocó en las orejas y traigan de la mesa. Entonces todo el pueblo se quitó los aretes de oro de las orejas y se los llevaron para sostener las varas con las que se cargaba la mesa, y con madera de acacia le dio la forma de un becerro y las recubrió de oro. El pueblo dijo: las varas eran para cargar la mesa. Aquí están tus dioses, oro puro los utensilios. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Los platos, cucharones, vio todo esto y tazones. Construyó un altar junto al becerro y anunció: se usaban para mañana vamos a celebrar una fiesta en honor al Señor. Bezalel, a la mañana siguiente, el pueblo se levantó muy temprano, el tronco, ofreció sacrificios que deben quemarse completamente, pétalos de oro puro, ofrendas para festejar, todos en una sola pieza. El pueblo se sentó a comer y a beber, 3 de un lado, después se levantó a celebrar. Cada brazo tenía 3 copas, le dijo a Moisés. Las copas parecían flores de almendra, el pueblo que sacaste de Egipto cometió un tronco del candelabro, tenía 4 copas en forma de flor de lo que almendra con su cáliz, hicieron un becerro de oro, se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Cada uno de los 3 pares de brazos Israel, del candelabro. Aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. El Señor le dijo a Moisés: ya me he fijado en este pueblo y me he dado cuenta de que son muy tercos. Construyó 7 lámparas. Ahora déjame solo para poder descargar mi ira contra ellos. Usó 33 kilos de oro puro para construir el candelabro y todos sus accesorios. Le rogó al Señor su Dios para quemar incienso. Oh Señor, construyó con madera de acacia. ¿Por qué vas a descargar tu ira contra tu pueblo? El que tú mismo sacaste de Egipto demostrando un gran poder. De largo, si lo haces, el pueblo
pueblo de Egipto podrá decir, 90 centímetros de alto. Con malas intenciones, tenía cuernos que formaban una sola pieza con él, le recubrió de oro puro los lados. Deja ya esa ira y quítate esa idea de hacerle daño a tu pueblo. Hizo 2 argollas de oro de tus siervos Abraham, bajo el borde de Israel, a los que les juraste en tu nombre y les prometiste. Las argollas voy a multiplicar a tus descendientes y haré que sean tantos como las estrellas del cielo. De madera, voy a dar esta tierra a tus descendientes, tal como lo prometí, y será de ellos por consagrar y el incienso aromático. El Señor renunció a la idea de hacerle daño a su pueblo. Hecho un perfumero. Moisés bajó del monte llevando en las manos las 2 tablas de piedra del testimonio. Estaban escritas por ambos lados, por el frente Bezalel y por atrás. Hizo el altar Dios para las ofrendas que deben quemarse completamente con madera de acacia. Era cuadrado y medía 2 metros y 20 centímetros de ancho y 1 metro y 30 centímetros de alto. Le hizo 4 cuernos en sus 4 esquinas, los cuales formaban una sola pieza con el altar y los recubrió de bronce. También hizo de bronce todos los utensilios del altar, los portacenizas, cerro de oro, las los tazones, las tenazas y los braseros. Le hizo también una rejilla de bronce y la colocó bajo el borde del altar para que quedara a media altura. Hizo 4 argollas de bronce y a cada una de las 4 esquinas de la rejilla de bronce le colocó una argolla para pasar las varas por ellas. Hizo varas de madera de acacia para el altar y las recubrió de bronce. Moisés metió las varas entre las argollas a ambos lados del altar. Para que los hayas llevado a cometer un pecado para cargar el altar? Aarón respondió, hizo el altar hueco, no te enojes, tablas a los lados. Tú sabes que este pueblo siempre ha estado dispuesto a hacer hizo el mal. De bronce lavamanos y su base. Haznos unos dioses para que nos guíen, porque no sabemos qué le pasó a Moisés. Que servían a la entrada de la carpa del encuentro. Entonces yo les dije, el patio alrededor de la carpa sagrada. Quíteselo y luego hizo el patio. Luego el lado sur tenía una pared de cortinas de 44 metros de largo. Las cortinas estaban fuera de control, convirtiéndose en motivo de burla de sus enemigos. Eran de bronce, pero no los ganchos de los postes y los anillos eran de plata. Moisés se puso al norte del campamento, una pared de cortinas de 44 metros de largo, con 20 postes y 20 bases de bronce. Los levitas, los ganchos de los postes y los anillos eran de plata. Les dijo, en el lado occidental del patio, Dios de Israel de cortinas de 22 metros de largo, la espada y vaya de un extremo al otro del campamento. La parte del frente del patio, que queda al oriente, medía 22 metros de largo. Lo que Moisés uno de los lados de la entrada tenía cortinas de 6 metros y 60 centímetros de largo. Luego 3 postes y 3 bases. Hoy el Señor los eligió por haberse opuesto a 6 metros y 60 centímetros de largo. Él los 3 postes y 3 bases. A la mañana siguiente, todas las cortinas alrededor del patio eran de lino fino. Ustedes cometieron un gran pecado. Sin embargo, yo voy a subir ahora donde está el Señor para ver si puedo hacer algo para que Él las bases de los postes eran de bronce. Moisés, sus ganchos y sus anillos eran de plata. Todos los postes tenían anillos de plata. Este pueblo cometió un gran pecado por haberse hecho dioses estaba hecha de tela azul, morada, roja por su pecado. De lino fino. Medía 8 metros y 80 centímetros de largo y 2 metros y 20 centímetros de alto. Moisés, a los únicos que borro de mi libro son a los que cometen pecado contra mí. La cortina la sostenían 4 postes y 4 bases de bronce. Mi ángel irá frente a los ganchos de los postes eran de plata y la parte superior de los postes estaba recubierta de plata. Todas las estacas de la carpa sagrada y la patio eran de bronce. Y se enfermaron por haber adorado al becerro de oro que Aarón, hijo del sacerdote Aarón. Los levitas llevaron la cuenta de los materiales de construcción de la carpa sagrada. Las nuevas tablas de piedra. El hijo de Uri, el Señor le dijo a Moisés, de la tribu de Judá, corta 2 tablas de piedra iguales a las primeras que rompiste. Voy a escribir en esas tablas las mismas palabras que escribí en las primeras. De la tribu de Dan. Prepárate para subir mañana temprano a la cima del monte Sinaí de tela azul, morada y roja. Ningún otro debe acompañar el oro que debe haber para la construcción del santuario pesaba cerca de una tonelada debe pasar al peso oficial del santuario. Entonces la congregación contribuyó con un total de 3 toneladas y media de plata. A la mañana siguiente se levantó temprano y con las tablas en sus varones de 20 o más años, tal como el Señor una cifra de 600, el Señor 550 cada uno de los cuales dio 5 gramos y medio de plata conforme al peso oficial del santuario. Se dispuso de 3.300 kilos de plata para hacer la base del santuario y las no se enoja con facilidad. Lleno de fiel amor, y le emplearon 33 kilos de plata por cada generaciones y perdonan culpas, ofensas y pecados. Sin embargo, no se olvida de castigar a los culpables. Castiga a los hijos. El total de bronce que se ofrendó hasta la tercera y la cuarta generación por los pecados. Ese bronce se utilizó para hacer las bases de la entrada de la carpa del encuentro y lo adoró. También usaron bronce para hacer el
realmente estás contento conmigo, y las herramientas, acompáñanos aunque ellos sean tercos. También perdónanos las maldades que hemos hecho y apátanos y las bases de la entrada del patio. Además, se empleó para hacer todas las estacas de la carpa sagrada, realizar milagros que no se han visto nunca antes en la tierra. El pueblo verá las obras del Señor, porque voy a realizar un acto asombroso con ustedes. Obedece lo que hoy te ordeno, y yo expulsaré de la presencia de ustedes a los amorreos, cananeos, además heteos, también la ropa que Aarón usaría en el santuario. Todo se hizo tal como el Señor le había dicho con el pueblo que vive en las tierras donde ustedes van a vivir. Usaron hilos de oro. Si haces pactos con ese pueblo, el azul, ellos te traerán problemas. Para hacer el efod, tienes que derribar martillaron el oro hasta formar placas y las cortaron para formar hilos largos. Después, no adores a ningún otro dios, hilos al Señor es muy celoso y rojo, y su nombre es Dios celoso. Dos hombreras, así que no hagas ningún pacto con la gente que vive en esa tierra, y lo aseguraron con ellos, corres el riesgo de abandonarme y comenzar a adorar a sus dioses, de que uno de esos pueblos termine invitándote a que te les unas a comer de sus sacrificios, se hizo de querer como el Señor le había dicho a Moisés, para que se casen con tus piedras de onice. Ellos adoran a dioses falsos y grabaron sobre ellas los nombres de los hijos de Israel. No harás de la manera de metal fundido. Celebra las fiestas de los panes sin levadura del efod, comerás pan sin levadura durante 7 días en el mes de Abib. Todo se hizo tal como el Señor le había dicho a Moisés que lo ordené, ya que en el mes de Abib saliste de Egipto. Hicieron el pectoral de una manera muy hábil, tal como se todos hizo los machos hijos mayores de tu ganado, utilizaron de vacas de oro, de ovejas, fino, el azul, morada. Si quieres quedarte con el hijo mayor de un burro, era doble y cuadrado y medía 22 centímetros de largo. Si no lo quieres rescatar, te romperás el cuello. Pusieron 4 hileras de piedras por todos tus hijos mayores. La primera hilera, nadie debe venir ante mí sin una ofrenda. Trabajarás 6 días, pero descansarás en el séptimo día, y una esmeralda. En las épocas de siembra, tercera tenía un jacinto, celebrarás la fiesta de las semanas. La cuarta, primeros frutos de la cosecha de trigo, un ónice y un jaspe. Al final del año, las piedras estaban montadas en engastes de oro. Eran 3 veces al año, todos los hombres se presentarán ante el Señor. Cada piedra tenía grabado el nombre. Cuando vayas a tu tierra, voy a echar a tus enemigos y voy a ampliar tus fronteras de oro puro. Nadie intentará adueñarse de tu tierra mientras vas. Hicieron 3 veces al año a donde está el Señor, tu Dios. Las argollas, cuando me ofrezcas sangre de un sacrificio, no me ofrezcas pan que tenga levadura al mismo tiempo. En los extremos lo dejes hasta la mañana siguiente, aseguraron que haya sobrado de cadenas, y los lleva a la casa del Señor tu Dios, lo mejor de los primeros frutos de tu cosecha. Hicieron otros 2 argollas de oro, la leche de la mamá del cabrito, en las otras esquinas del pectoral. El Señor le dijo a Moisés, daban en el borde interior lo que te acabo de decir. Hicieron palabras argollas de oro más que hice contigo, y las colocaron en las sombreras del efod por la parte quedó ahí con el Señor durante 40 días de la costura, y 40 noches sin comer ni beber nada. Aseguraron un cordón de tela azul, las palabras del pectoral a la son los 10 para que no se corriera. Así la cara brillante daba cerca del cinturón del Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, llevaba consigo las 2 tablas. Moisés, toda la carta daba cuenta de que por haber hablado con Dios, la piel de su rostro estaba brillando. En el centro para meter la cabeza. Todos los israelitas vieron que la piel de Moisés estaba brillando, les dio miedo acercarse. En el borde de la capa, entonces Moisés los llamó, de tela azul, y todos los líderes del pueblo fueron a donde él estaba. También campanitas de oro, habló con ellos, y las colgaron en el borde de la capa entre las granadas. Moisés había una campanita de oro, mandamientos que el Señor le había dado en el monte campanita de oro, y luego otra granada de hablarles, sucesivamente la cara con todo el borde de la capa. Siempre que Moisés iba a hablar con el Señor, ordenó a Moisés, se quitaba el velo de la cara, capas de lino fino para Aarón al pueblo de Israel, además que él le había ordenado fino el turbante. El pueblo veía que la piel de la cara brillaba, la ropa interior. Moisés se cubría la cara con el velo, el cinturón de lino fino y tela azul, volvía a hablar y roja, y le cosieron diseños. Todo se hizo tal como el Señor le había dicho a Moisés que se hiciera. Normas sobre el día de descanso. La placa de oro puro Moisés para la corona sagrada. Reunió a todos los israelitas el sello dedicado al Señor, voy a dar las órdenes que el Señor al turbante con una cinta azul. Trabajarán durante 6 días, pero el séptimo día le había dicho a Moisés que le ofrecerán al Señor. Moisés, el que trabaje ese día será condenado a muerte. Terminaron entonces la construcción de la carpa sagrada, ni siquiera un fuego en el lugar de reunión. Los israelitas ofrendas para la carpa sagrada, tal como el Señor Moisés le había dicho a Moisés que se hiciera.
Esto es lo que el Señor les ordenó que hicieran. Recojan entre ustedes una ofrenda al Señor. Le mostraron sus ganchos, el que voluntariamente quiera, sus barras, una ofrenda al Señor y sus bases. La ofrenda puede ser de oro, plata o bronce, tela azul morada y roja, lino fino, pelo de cabra, cueros de carnero teñidos, cuero fino, madera de acacia, aceite para lámparas, perfume para el aceite de consagrar y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para colocar en el efod y en el pectoral. Todos los que tengan habilidades artísticas deben venir a hacer lo que el Señor ordenó: el santuario, su carpa y su cubierta, sus ganchos, sus marcos, sus varas, sus columnas y sus bases, el cofre del pacto con sus varas y su tapa, la cortina que cubre el sitio donde está el cofre, la mesa con sus varas, utensilios y el pan de la presencia, el candelabro para la iluminación con sus accesorios, lámparas y el aceite para iluminar, el altar para quemar incienso con sus varas, el aceite de consagrar y el incienso aromático, la cortina que cubre la puerta de la entrada de la carpa sagrada, el altar para los sacrificios que deben quemarse completamente con su rejilla de bronce, que se hiciera, y cuando Moisés examinó la labor de los trabajadores, las cortinas del patio con sus columnas ellos habían hecho exactamente lo que el Señor había ordenado, las estacas para sostener la carpa sagrada, capítulo 40, para sostener las cortinas. El Señor le dijo a Moisés: toda la ropa que primer día del primer mes instalarás la carpa sagrada, o sea, la carpa del encuentro, y la ropa para sus hijos, el cofre del testimonio, y cuelga un velo que cubre la gran ofrenda del pueblo. Mete la mesa y acomoda a los israelitas, mete el candelabro y acomoda las lámparas, todo lo que al altar de oro para quemar incienso, vino frente al cofre de ofrenda al Señor, y cuelga la cortina de la entrada de la carpa sagrada, utensilios coloca y de la ropa sagrada de la carpa sagrada. Todos los hombres y las mujeres que voluntariamente quisieron trajeron broches que deben quemarse completamente, brazaletes y todo tipo de joyas de oro del encuentro, le hacía al Señor y llénalas de oro. Arma el patio alrededor y cuelga la cortina de la entrada del patio. Toma luego el aceite de consagrar, cuero fino, santifica la carpa sagrada. Todo el que quería dar plata está dentro de él lo daba ofreciéndolo a la carpa sagrada. Todo el que por alguna razón tenía madera de acacia la llevaba. Rocía el aceite de consagrar también sobre lavamanos y su base sus tejidos que queden consagrados. Morada, Aarón roja y a sus hijos a la entrada de la carpa del encuentro, y haz que se bañen con agua. Pelo de cabra. Haz vestir a Aarón con sus piedras de onice, derrama sobre él para ponerte de consagrar y en el conságralo para que pueda oficiar como mis especies aromáticas. Haz que se acerquen para las lámparas y ponle sus capas para consagrar, derrama aceite sobre ellos como hiciste con su papá, los israelitas que buenamente quisieron le llevaron ofrendas al Señor para construir todo lo que el Señor le ordenó a Moisés, consagrados como mis sacerdotes eternamente. Y a Joliab. Moisés luego obedeció. Moisés le dijo a los israelitas: el Señor eligió a Bezabel el primer día del primer mes nieto de segundo año de la tribu de Judá. Moisés armó la carpa sagrada de Dios, colocó las bases, sabiduría, puso las tablas, metió los postes y levantó los tipos de trabajo, extendió la carpa exterior sobre la carpa sagrada y bronce, y colocó la cubierta de la capa, piedras preciosas como el Señor se lo había ordenado. Moisés tomó el testimonio y lo metió en el cofre. Al cofre le metió las varas y le puso la tapa. Metió el cofre dentro de la carpa sagrada los trabajos y colgó el velo para cubrir el acceso a él, y tal como el Señor se lo había ordenado. El azul puso la mesa dentro de la carpa del encuentro. Además, fuera del velo, en la parte norte de la carpa sagrada, acomodó el pan sobre la mesa ante la presencia del Señor, tal como el Señor se lo había ordenado. Colocó el candelabro dentro de la carpa del encuentro, y todos los otros que tengan habilidades sur de la carpa sagrada les ordenó. Acomodó las lámparas ante el Señor, tal como el Señor se lo había ordenado para construir este santuario. Moisés colocó el altar de oro dentro de la carpa del encuentro, frente al velo, y quemó incienso sobre él, tal como el Señor se lo había ordenado. Después, Moisés colgó la cortina de la entrada de la carpa sagrada había dado para la entrada de la carpa sagrada, o sea, la carpa del encuentro. Moisés colocó el altar para los sacrificios que deben quemarse completamente. Luego ofreció el sacrificio que debe quemarse completamente y quemó la ofrenda de cereal, tal como el Señor se lo había ordenado. Mucho más de lo que necesitamos para la carpa del encuentro, y el altar y lo llenó de agua para lavarse. Moisés dio una orden y ellos se encargaron de difundirla por todo el campamento. Que nadie se lavaban siempre que entraban a la carpa del encuentro o se acercaban al altar. Así se le prohibió al pueblo se lo había ordenado más ofrendas después, porque ya había llevado más que patio alrededor de la carpa sagrada y del altar, colgó la carpa sagrada de la entrada, y luego terminó sus trabajadores expertos comenzaron a hacer la carpa sagrada, cubrió la carpa del encuentro, y la gloria del Señor azul llenó la carpa sagrada.
Moisés hicieron con diseños en la carpa de bordados hábilmente. La nube se había colocado sobre 12 metros y medio de largo, había llenado la carpa sagrada. Todas las cortinas eran del mismo tamaño. De la carpa sagrada, los israelitas en dos grupos de 5 cortinas. Utilizaron la nube no se levantaba, los israelitas esperaban hasta que se levantara para poder continuar. Hicieron lo mismo para el día, la nube del Señor se colocaba sobre la carpa sagrada y de noche se veía un fuego dentro de las sillas a la última cortina a la vista de todos los israelitas quedaron una frente a la otra. Después hicieron 50 argollas de oro para unir las dos cortinas por las presillas. Así la carpa sagrada conformó un todo único. Hicieron otra carpa para que sirviera de techo para la carpa sagrada. Usaron 11 cortinas hechas de pelo de cabra. Todas estas cortinas eran del mismo tamaño. Cada una medía 13 metros y medio de largo y 2 metros de ancho. Cosieron 5 cortinas para formar un grupo y cosieron también las otras 6 cortinas para formar otro grupo. Luego hicieron 50 presillas en el borde de la última cortina de cada uno de los 2 grupos. Hicieron 50 argollas de bronce para que la carpa quedara unida. Hicieron también 2 cubiertas para la carpa de afuera, la primera hecha de cueros de carnero teñidos de rojo y la segunda hecha de cuero fino. Hicieron tablas con madera de acacia para sostener la carpa sagrada. Cada tabla medía 4 metros y medio de alto y 66 centímetros de ancho. Cada tabla tenía 2 varas unidas la una a la otra. Así fabricaron todas las tablas de la carpa sagrada. Hicieron tablas para poner en la carpa sagrada, 20 tablas para el lado sur y 40 bases de plata para las tablas. Cada tabla tenía 2 bases, una para cada espiga. También hicieron 20 tablas para poner al lado norte de la carpa y 40 bases de plata para colocar 2 bases debajo de cada tabla. Para la parte trasera de la carpa sagrada, hacia el occidente, construyeron 6 tablas. Hicieron 2 tablas para la esquina de atrás de la carpa sagrada. Las tablas de las esquinas eran dobles, separadas por abajo, pero unidas por arriba. Había un total de 8 tablas y 16 bases, 2 bases para debajo de cada tabla. Luego, los trabajadores hicieron travesaños de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado de la carpa sagrada, 5 para las tablas del otro lado y 5 para las tablas de atrás, que daban hacia el occidente. Hicieron el travesaño central, que pasaba de un lado a otro a la mitad de las tablas. Recubrieron de oro las tablas y les hicieron argollas de oro para pasar a través de ellas los travesaños ya cubiertos de oro. Hicieron un velo con lino fino y tela azul, morada y roja, y le bordaron muy hábilmente un diseño con querubines. Hicieron 4 postes de madera de acacia, los recubrieron de oro y les colocaron ganchos de oro y 4 bases de plata. Luego hicieron la cortina para cubrir la entrada de la carpa. La hicieron con tela azul, morada y roja y con lino fino. Además, le bordaron figuras. Hicieron los 5 postes con madera de acacia, los recubrieron de oro y les colocaron ganchos de oro. Además, les pusieron 5 bases de bronce. Capítulo 37. El cofre del pacto. Bezalel utilizó madera de acacia para construir un cofre que medía 1 metro con 10 centímetros de largo, 66 centímetros de ancho y 66 centímetros de alto. Recubrió de oro el cofre por dentro y por fuera y le hizo un borde de oro a todo el cofre. Colocó 4 argollas de oro en las 4 esquinas del cofre, 2 en un lado y 2 al otro. Luego hizo unas varas largas de madera de acacia y las recubrió de oro. Metió las varas por las argollas del cofre para que se pudiera cargar. Luego construyó una tapa de oro puro. Medía 1 metro con 10 centímetros de largo y 66 centímetros de ancho. Hizo 2 querubines de oro martillado y los colocó en la tapa. Puso un querubín en cada extremo de la tapa para que formaran una sola pieza. Los querubines estaban frente a frente mirando hacia la tapa y sus alas se extendían por encima cubriendo el cofre. La mesa. Bezalel hizo una mesa de madera de acacia. La mesa medía 90 centímetros de largo, 44 centímetros de ancho y 66 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le hizo un borde de oro alrededor. Luego le hizo un marco de 7 centímetros de ancho y le puso una moldura de oro. Hizo 4 argollas de oro y las colocó en las 4 esquinas de la mesa sobre las 4 patas. Las argollas estaban cerca del marco y se usaban para sostener las varas con las que se cargaba la mesa. Usó madera de acacia para hacer las varas y las recubrió de oro. Las varas eran para cargar la mesa.
Hizo de oro puro los utensilios que estarían sobre la mesa, los platos, cucharones, jarras y tazones. Las jarras y los tazones se usaban para servir las ofrendas. El candelabro. Bezalel hizo el candelabro de oro puro. Hizo la base, el tronco, las flores, las copas y los pétalos de oro puro y los unió todos en una sola pieza. Tenía 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Cada brazo tenía 3 copas. Las copas parecían flores de almendra con su cáliz y sus pétalos. El tronco del candelabro tenía 4 copas en forma de flor de almendra con su cáliz y sus pétalos. Las copas estaban en los sitios donde se une cada uno de los 3 pares de brazos del candelabro. Las copas y los brazos formaban una sola pieza con el candelabro, el cual era de oro puro martillado. Bezalel construyó 7 lámparas, con sus tenazas y platillos de oro puro. Usó 33 kilos de oro puro para construir el candelabro y todos sus accesorios. El altar para quemar incienso. Construyó con madera de acacia el altar para quemar incienso. Era cuadrado y medía 44 centímetros de largo, 44 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Tenía cuernos que formaban una sola pieza con él. Le recubrió de oro puro los lados, la tapa y los cuernos, y le puso un borde de oro alrededor. Hizo 2 argollas de oro y las colocó bajo el borde en los 2 lados del altar, una frente a la otra. Las argollas servían para sostener las varas con las que se carga el altar. Hizo 2 varas de madera, de acacia, y las recubrió de oro. Luego hizo el aceite santo de consagrar y el incienso aromático. Ambos los preparó tal como lo hubiera hecho un perfumero. Capítulo 38. El altar para los sacrificios. Bezalel hizo el altar para las ofrendas que deben quemarse completamente con madera de acacia. Era cuadrado y medía 2 metros y 20 centímetros de ancho y 1 metro y 30 centímetros de alto. Le hizo 4 cuernos en sus 4 esquinas, los cuales formaban una sola pieza con el altar y los recubrió de bronce. También hizo de bronce todos los utensilios del altar, los portacenizas, las palas, los tazones, las tenazas y los braseros. Le hizo también una rejilla de bronce y la colocó bajo el borde del altar para que quedara a media altura. Hizo 4 argollas de bronce y a cada una de las 4 esquinas de la rejilla de bronce le colocó una argolla para pasar las varas por ellas. Hizo varas de madera de acacia para el altar y las recubrió de bronce. Metió las varas entre las argollas a ambos lados del altar. Estas varas se usaban para cargar el altar. Bezalel hizo el altar hueco y con tablas a los lados. El lavamanos. Hizo de bronce el lavamanos y su base. Utilizó el bronce de los espejos que habían donado las mujeres que servían a la entrada de la carpa del encuentro. El patio alrededor de la carpa sagrada. Luego hizo el patio. El lado sur tenía una pared de cortinas de 44 metros de largo. Las cortinas las hizo de lino fino. Los 20 postes y 20 bases eran de bronce, pero los ganchos de los postes y los anillos eran de plata. El lado norte tenía una pared de cortinas de 44 metros de largo con 20 postes y 20 bases de bronce. Los ganchos de los postes y los anillos eran de plata. En el lado occidental del patio había una pared de cortinas de 22 metros de largo con sus 10 postes y 10 bases. La parte del frente del patio, que queda al oriente, medía 22 metros de largo. Uno de los lados de la entrada tenía cortinas de 6 metros y 60 centímetros de largo, 3 postes y 3 bases. El otro lado también tenía cortinas de 6 metros y 60 centímetros de largo, 3 postes y 3 bases. Todas las cortinas alrededor del patio eran de lino fino. Todos los postes que había alrededor del patio tenían sobre ellos unas tapas de plata. Las bases de los postes eran de bronce, los ganchos y sus anillos eran de plata. Todos los postes tenían anillos de plata. La cortina que cubría la entrada del patio estaba hecha de tela azul, morada y roja y de lino fino. Medía 8 metros y 80 centímetros de largo y 2 metros y 20 centímetros de alto. Tenía la misma altura que las cortinas que estaban alrededor del patio. La cortina la sostenían 4 postes y 4 bases de bronce. Los ganchos de los postes eran de plata y la parte superior de los postes estaba recubierta de plata. Todas las estacas de la carpa sagrada y del patio eran de bronce.
Por órdenes de Moisés y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, los levitas llevaron la cuenta de los materiales de construcción de la carpa sagrada. Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés que hiciera. Con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que era artesano, diseñador y recamador de tela azul, morada y roja y lino fino. Todo el oro que se ofrendó para la construcción del santuario pesaba cerca de 1 tonelada conforme al peso oficial del santuario. La congregación contribuyó con un total de 3,5 toneladas de plata, según la medida oficial. El censo de los varones de 20 o más años de edad dio una cifra de 603,550 cada uno, de los cuales dio 5,5 gramos de plata conforme al peso oficial del santuario. Se dispuso de 3,300 kilos de plata para hacer la base del santuario y las bases de las cortinas. Como hicieron 100 bases, emplearon 33 kilos de plata por cada una. Se emplearon 20 kilos de plata para hacer los ganchos y los anillos de los postes y las tapas de plata de encima de los postes. El total de bronce que se ofrendó fue de 2,340 kilos. Ese bronce se utilizó para hacer las bases de la entrada de la carpa del encuentro. También usaron bronce para hacer el altar, la rejilla y las herramientas y los utensilios del altar. También se usó para hacer las bases alrededor del patio y las bases de la entrada del patio. Además, se empleó para hacer todas las estacas de la carpa sagrada y del patio alrededor. Capítulo 39. La ropa de los sacerdotes. La ropa para uso de los sacerdotes en el santuario se hizo con tela azul, morada y roja. Además, hicieron también la ropa que Aarón usaría en el santuario. Todo se hizo tal como el Señor le había dicho a Moisés que se hiciera. El efod. Usaron hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja, para hacer el efod. Martillaron el oro hasta formar placas y las cortaron para formar hilos largos. Después cosieron en forma artística los hilos a la tela azul, morada y roja y a lino fino. Hicieron 2 hombreras unidas a sus 2 extremos, bordaron el cinturón y lo aseguraron al efod. Lo hicieron de la misma manera como hicieron el efod. Usaron hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja. Todo se hizo tal como el Señor le había dicho a Moisés. Colocaron las piedras de onice en engastes de oro y grabaron sobre ellas los nombres de los hijos de Israel, de la manera como se graba un sello. Luego las colocaron en las sombreras del efod como piedras recordatorias de los hijos de Israel. Todo se hizo tal como el Señor le había dicho a Moisés que se hiciera. El pectoral. Hicieron el pectoral de una manera muy hábil, tal como se hizo el efod. Para hacerlo, utilizaron hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja. El pectoral era doble y cuadrado y medía 22 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho. Le pusieron 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía un rubí, un topacio y un berilo. La segunda hilera tenía una turquesa, un zafiro y una esmeralda. La tercera tenía un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta tenía un crisólito, un ónice y un jaspe. Las piedras estaban montadas en engastes de oro. Eran 12 piedras porque 12 son los nombres de los hijos de Israel. Cada piedra tenía grabado el nombre de un hijo de Israel como si fuera un sello. Trenzaron cadenas de oro puro a manera de cordones para usarse en el pectoral. Hicieron 2 engastes de oro y 2 argollas de oro. Las argollas las colocaron en las esquinas del pectoral. Metieron las 2 cadenas en las argollas que estaban en los extremos del pectoral, aseguraron los extremos de las cadenas y los engastes y por la parte delantera a las correas del efod. Hicieron otras 2 argollas de oro y las aseguraron en las otras esquinas del pectoral. Estas quedaban en el borde interior al lado del efod. Hicieron otras 2 argollas de oro más y las colocaron en las sombreras del efod por la parte inferior delantera, cerca de la costura por encima del cinturón del efod. Aseguraron un cordón de tela azul, las argollas del pectoral a las del efod, para que no se corriera. Así el pectoral quedaba cerca del cinturón del efod. Todo se hizo tal como el Señor le había dicho a Moisés que se hiciera. Toda la carpa del efod la hicieron bordada con tela azul. Tenían una abertura en el centro para meter la cabeza. Todo el borde de la abertura estaba bordada para evitar que se rasgara. En el borde de la capa hicieron granadas de tela azul,
morada y roja y lino fino. Hicieron también campanitas de oro y las colgaron en el borde de la capa entre las granadas. Había una campanita de oro y luego una granada, otra campanita de oro y luego otra granada, y así sucesivamente por todo el borde de la capa, tal como el Señor le ordenó a Moisés. Bordaron capas de lino fino para Aarón y sus hijos. Además, hicieron de lino fino el turbante, las bandas de la cabeza y la ropa interior. Luego, hicieron el cinturón de lino fino y tela azul, morada y roja, y le cosieron diseños. Todo se hizo tal como el Señor le había dicho a Moisés que se hiciera. Luego hicieron la placa de oro puro para la corona sagrada, le escribieron el sello dedicado al Señor y aseguraron la placa al turbante con una cinta azul. Todo se hizo tal como el Señor le había dicho a Moisés que se hiciera. Moisés revisa la carpa sagrada. Terminaron entonces la construcción de la carpa sagrada, o sea, la carpa de reunión. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había dicho a Moisés que se hiciera. Luego le mostraron a Moisés la carpa sagrada y todos sus accesorios. Le mostraron sus ganchos, sus marcos, sus barras, sus columnas y sus bases. Los cueros de carnero teñidos, los cueros finos, el velo para cubrir el cofre del pacto, sus varas y su tapa, la mesa, sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro, sus utensilios y sus lámparas acomodadas en una fila, el aceite para iluminar, el altar de oro, el aceite de consagrar, el incienso aromático, la cortina de la entrada de la carpa, el altar de bronce, su rejilla de bronce, sus varas y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas del patio con sus columnas y sus bases, la cortina que cubre la entrada del patio, las cuerdas y estacas y todos los utensilios que se iban a utilizar en la carpa sagrada, o sea, la carpa del encuentro. También le mostraron toda la ropa que habían hecho para que los sacerdotes ofrecieran en el santuario, la ropa del sacerdote Aarón y la ropa para sus hijos cuando oficien como sacerdotes. El pueblo de Israel hizo todo tal como el Señor le había dicho a Moisés que se hiciera. Cuando Moisés examinó la labor de los trabajadores, los bendijo porque vio que ellos habían hecho exactamente lo que el Señor había ordenado. Capítulo 40. El Señor le dijo a Moisés: el primer día del primer mes instalarás la carpa sagrada, o sea, la carpa del encuentro. Coloca allí el cofre del testimonio y cuelga un velo que cubra el acceso a él. Mete la mesa y acomódala, mete el candelabro y acomoda las lámparas, coloca el altar de oro para quemar incienso, frente al cofre del testimonio y cuelga la cortina de la entrada de la carpa sagrada. Coloca frente a la entrada de la carpa sagrada, o sea, la carpa del encuentro, el altar para los sacrificios que deben quemarse completamente. Pone el lavamanos entre la carpa del encuentro y el altar y llénalo de agua. Arma el patio alrededor y cuelga la cortina de la entrada del patio. Toma luego el aceite de consagrar y santifica la carpa sagrada y todo lo que está dentro de él. Rocíalo sobre la carpa sagrada y todos sus accesorios para consagrarlos. Rocía el aceite de consagrar también sobre el lavamanos y su base para que queden consagrados. Trae a Aarón y a sus hijos a la entrada de la carpa del encuentro y haz que se bañen con agua. Haz vestir a Aarón con su ropa sagrada. Derrama sobre él aceite de consagrar y conságralo para que pueda oficiar como mi sacerdote. Haz que se acerquen sus hijos y ponle sus capas. Derrama aceite sobre ellos como hiciste con su papá para que puedan oficiar como mis sacerdotes. Con este derramamiento de aceite sobre ellos quedarán consagrados como mis sacerdotes eternamente. Moisés obedeció todo lo que el Señor le dijo. La carpa sagrada se instaló el primer día del primer mes del segundo año. Moisés armó la carpa sagrada, colocó las bases, puso las tablas, metió los postes y levantó las columnas. Extendió la carpa exterior sobre la carpa sagrada y colocó la cubierta de la capa tal como el Señor se lo había ordenado. Moisés tomó el testimonio y lo metió en el cofre. Al cofre le metió las varas y le puso la tapa. Metió el cofre dentro de la carpa sagrada y colgó el velo para cubrir el acceso a él, tal como el Señor se lo había ordenado. Puso la mesa dentro de la carpa del encuentro, fuera del velo, en la parte norte de la carpa sagrada. Acomodó el pan sobre la mesa ante la presencia del Señor, tal como el Señor se lo había ordenado.
colocó el candelabro dentro de la carpa del encuentro, frente a la mesa en el lado sur de la carpa sagrada. Acomodó las lámparas ante el Señor, tal como el Señor se lo había ordenado. Luego Moisés colocó el altar de oro dentro de la carpa del encuentro, frente al velo, y quemó incienso sobre él, tal como el Señor se lo había ordenado. Después colgó la cortina de la entrada de la carpa sagrada. En la entrada de la carpa sagrada, o sea, la carpa del encuentro, Moisés colocó el altar para los sacrificios que deben quemarse completamente. Luego ofreció el sacrificio que debe quemarse completamente y quemó la ofrenda de cereal, tal como el Señor se lo había ordenado. Puso el lavamanos entre la carpa del encuentro y el altar y lo llenó de agua para lavarse. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron las manos y los pies ahí. Se lavaban siempre que entraban a la carpa del encuentro o se acercaban al altar, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Después, Moisés instaló el patio alrededor de la carpa sagrada y del altar, colgó la cortina de la entrada y terminó su labor. La gloria del Señor. La nube cubrió la carpa del encuentro y la gloria del Señor llenó la carpa sagrada. Moisés no podía entrar en la carpa del encuentro porque la nube se había colocado sobre ella y la gloria del Señor había llenado la carpa sagrada. Siempre que la nube se levantaba de la carpa sagrada, los israelitas se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, los israelitas esperaban hasta que se levantara para poder continuar. Durante el día, la nube del Señor se colocaba sobre la carpa sagrada y de noche se veía un fuego dentro de la nube. Esto sucedía a la vista de todos los israelitas durante toda su marcha.